Ok, a ver, se está esperando a que se conecten los estudiantes del cuarto nivel de la carrera mecánica industrial en la asignatura máquinas eléctricas. En el aula virtual no se tienen todavía estudiantes matriculados. Y en el enlace colocado en el aula virtual, obviamente no van a conectarse todavía porque no tienen acceso al aula, no han ingresado. Entonces vamos a realizar lo que se estuvo planificado para este día, que son los lineamientos generales y la socialización del PEA. Lineamientos generales de la asignatura. Primer lineamiento. La clase en línea tiene un único link, ¿no? Entonces siempre que tengamos clase nos conectaremos al mismo link. No hay link por clase, ni por parciales, ni por días, no. Es el mismo link para todas las clases, entonces utilizamos el que está colocado aquí dentro de los avisos en el aula virtual. Primer punto. Segundo punto, se ha colocado un cronograma donde se pueden ver los contenidos mínimos de la asignatura, un cronograma de estos contenidos en el tiempo. Aquí se pueden ver, están todas las semanas del periodo, empezando de la que estamos en este momento, del 6 al 10 de diciembre. Aquí pueden ver el examen parcial del primer parcial, será entre el 31 de enero y el 4 de febrero. El examen del segundo parcial del 11 al 15 de abril. Y como ustedes pueden ver, ya cada contenido está asociado a unas semanas específicas. Entonces, la primera unidad, el primer contenido que habla de magnetismo y electromagnetismo, sí, lo veremos en estas 3 primeras semanas. ¿Por qué está en rojo en la primera semana? Porque obviamente hay otras disposiciones iniciales que hay que cumplir, como es los lineamientos del curso, que es lo que estamos haciendo, la socialización del programa de estudio de la asignatura, y la toma de la evaluación diagnóstica, ¿no? Y su respectiva revisión. Entonces, eso está planificado para esta semana, por eso está en rojo, porque no correspondería a adelanto dentro del contenido de la asignatura. Por eso está en rojo. ¿Ya? Listo. Aquí, como ustedes pueden ver, están los contenidos y están en las semanas en las que hemos de ver esos contenidos. ¿Ya? Y luego de la semana de Navidad y fin de año, que es de vacaciones, no se tiene actividad. A partir de enero empezaremos con la unidad 2, que serían transformadores, hasta el primer parcial. Luego del primer parcial estaríamos viendo lo que son las máquinas rotativas de corriente continua. Luego las máquinas rotativas de corriente alterna. Y terminaremos en la última semana con otras máquinas eléctricas rotativas. Aquí, como se puede observar también, están los criterios de evaluación. Se evaluará la participación, tiene un peso ponderado del 10%. Habrán tareas que corresponderán al 20% de la nota del parcial. El foro, que también corresponde al 20%. Un cuestionario, que también corresponde al 20%. Y el examen parcial, que es el 30%. Si sumamos todo esto, nos da el 100% de la nota por cada uno de los parciales. ¿Ya? Aquí en el tiempo también pueden ver que en el primer parcial hay 2 tareas, ¿no? Una tarea usted ya la puede ir ejecutando con lo que se vea hasta la última semana que tenemos actividad en diciembre, la del 20 al 24, ¿sí? Y la primera semana. Esta tarea entonces puede usted realizarlo en este tiempo, ¿ya? También se tiene aquí el foro, ¿no? Un foro que también está dentro de este primer capítulo, de esta primera unidad. Tenemos una segunda tarea, ya, que son las dos
se las realizará las 2 últimas semanas, ¿sí? Antes del primer parcial, y corresponde a la unidad de transformadores, al contenido de transformadores. La última semana tendremos un cuestionario, ¿sí? Y con eso completaríamos las actividades del primer parcial. ¿En qué consiste la tarea 1, la tarea 2, el foro y el cuestionario? ¿Cuál es el temario? Están aquí, ¿no? Tarea 1 dice: identifique en un taller industrial por lo menos 3 máquinas eléctricas e indique brevemente su utilización y modo de operación. El foro: realice la práctica profesional correspondiente a la comprobación del campo magnético generado en una bobina y comparta en el foro sus experiencias. La tarea 2, consulte cómo se realizan las mediciones de voltaje, corriente y potencia utilizando un multímetro y realice la prueba de vacío de un transformador. Y el cuestionario, obviamente no están las preguntas, pero sí los temas que contemplará esta prueba, ¿no? Este cuestionario. Y corresponde a los contenidos de magnetismo, electromagnetismo y clasificación de las máquinas eléctricas. ¿Ya? Entonces usted desde este primer día, usted ya sabe qué vamos a ver y en qué semanas, qué actividades hay que hacer y en qué consisten esas actividades. Ya puede irse adelantando en conseguir materiales, en conseguir todo lo necesario para ir cumpliendo. Si por ejemplo usted dice: no, yo no pude asistir la semana del 17 al 21 y no sabía que había que hacer tarea 2, no, ya la sabe. Desde ahorita ya sabe todo lo que tiene que hacer en todo el periodo. Ya no hay esas excusas, ¿no? Es que yo no pude y por eso no sabía que había que entregarle, ¿no? Ya sabe desde ahora. ¿Qué más? Eso en cuanto a cronograma. Entonces tenemos el link para las clases en línea, el cronograma de la asignatura. Vamos a la parte de atención docente. La atención docente es de lunes a viernes de 14 a 22 horas conforme el horario docente. El horario docente le estoy adjuntando aquí. Como pueden ver, todos los docentes tenemos una carga horaria completa, ¿sí? Y ya tenemos asignados. ¿Por qué se les da a conocer esto? Porque si usted envía un mensaje o intenta comunicarse conmigo, por ejemplo, en estos espacios que son de color azul, que corresponde a clases, lo más seguro es que no le responda a su llamada, ¿no? O que no le conteste si es que envía algún mensaje. ¿Por qué? Porque estamos en clases y no puedo suspender la clase por atenderle. ¿Ya? Aquí están otras actividades como investigación, comisión de disciplina, seguimiento de prácticas, las tutorías de los trabajos de grado de sus compañeros que se están graduando. Entonces, dentro de las posibilidades se verá si hay cómo o no. Y también hay las otras actividades de docencia, que está la preparación de clase y de evaluaciones, que la gran parte es la actualización del aula virtual. Entonces de pronto ahí haya un poco más de posibilidades de que sean atendidos, pero miren, ese sería el día lunes y el jueves y viernes una hora. No son todos los días. Entonces no tenemos toda la disponibilidad como para poderles atender. De todas maneras, se ha facilitado una hora específica en la que los docentes destinan a la atención de los estudiantes. Aquí sí serán atendidos inmediatamente y sus llamados serán también contestados. En este caso, yo estoy ocupando una de las horas de la comisión de disciplina el día viernes para prestar atención a los estudiantes. Entonces, el día viernes de 5:20 a 6 de la tarde, ahí sí serán atendidos inmediatamente. En el resto de los días, y como pueden ver según el horario, dentro de lo que cabe. ¿Ya? Eso en cuanto a la atención docente. Y para mantener un canal de comunicación, este no es formal, sería informal, es el grupo de WhatsApp. Entonces, el representante de este curso va a crear este grupo de WhatsApp con este nombre, ¿no? IPA 21-medio ME de máquinas eléctricas. Este va a ser el nombre del grupo de WhatsApp. El representante del curso deberá crearlo. Y aquí está mi número de celular para que me incluya, ¿no? Dentro del grupo.
Ok, esos son los lineamientos generales de la asignatura. Continuamos con lo que está planificado para esta semana. A continuación se realizará la socialización del PEA, el mismo que está aquí ya en el aula virtual, está colocado el link, usted simplemente da un clic y accede, ¿no? Accede al documento. Listo, como se puede ver, esta asignatura, máquinas eléctricas, ¿sí? Esta es la unidad de organización curricular, está en el ámbito profesional, dentro de lo que es adaptación e innovación tecnológica. Como prerequisitos, ustedes ya recibieron la materia de electrotecnia, ¿sí? Entonces ustedes ya saben sobre los elementos, sobre la electricidad, sobre las corrientes, ¿ya? Elementos pasivos, elementos activos, corrientes, voltajes, mediciones de corrientes, mediciones de voltajes, instrumentos de medida, ya todo eso deben saber porque debieron haber aprobado esta asignatura para haberse matriculado en máquinas eléctricas. Entonces, con esa base, nosotros continuaremos en esta materia. ¿Cuál es la descripción de la asignatura? Máquinas eléctricas. Dice lo siguiente. El curso de máquinas eléctricas es desarrollado de forma teórico-práctico y tiene como objetivos que al terminar el curso, el estudiante conozca las características de los diferentes materiales ferromagnéticos y su relevancia en la fabricación de máquinas eléctricas estáticas y máquinas eléctricas rotativas. Indica los diferentes tipos de máquinas eléctricas, tanto estáticas como rotativas, que existen en la industria y conoce el principio de mantenimiento y de funcionamiento de las mismas. Comprenden los modelos circuitales de las máquinas eléctricas en régimen permanente, identifica las características técnicas de los transformadores y motores para su aplicación en la industria y es capaz de resolver problemas relacionados con las máquinas eléctricas manipulando parámetros que gobiernan el comportamiento de las mismas. Eso es lo que se espera, ¿no? Con este curso. ¿Ya? La contribución de la asignatura, la materia contribuye en brindar al estudiante los conocimientos necesarios para explicar el funcionamiento de las diversas máquinas eléctricas, justificar su selección en función de los atributos y necesidades a resolver y seleccionar el tipo de máquinas eléctricas más adecuada para una aplicación específica. ¿Ya? Esta asignatura no es tan, ¿qué sería? No es tan interesante desde el punto de vista de que ustedes manejan varias máquinas herramientas que están asociadas a máquinas eléctricas. No es tanto por eso la importancia de esta asignatura, sino que en la industria el mantenimiento de estas máquinas eléctricas, la mayor parte la hace un industrial. ¿Por qué? Porque un transformador de potencia o de media potencia es un armatoste metálico que tiene que ser dado mantenimiento. ¿Que tiene la parte eléctrica un bobinado? Sí, pero hasta ahí. El mantenimiento estructural, eso lo realiza un mecánico industrial. Entonces no es solamente conocer a las máquinas eléctricas porque las máquinas de herramientas que ustedes utilizan tienen motores, no. O la soldadora tiene un transformador. No, no solamente por eso, sino porque ustedes tienen un campo profesional grande en el mantenimiento de estas máquinas eléctricas. Que parece mentir, ustedes dicen, no, es que esos son equipos eléctricos, nosotros no nos metemos en eso. En cambio el eléctrico va y lo que revisa son los bobinados, ya vamos a ver más adelante qué es. ¿Sí? ¿Y quién se encarga y no se encarga el del mantenimiento estructural? Entonces obligadamente tiene que ser hecho por un industrial. Y si vemos o analizamos las potencias, mientras más grande es la potencia, el tamaño es mucho más grande, la estructura es mucho más robusta, ¿sí? Y tienen cada vez más competencias
ustedes como profesionales de la mecánica industrial que los eléctricos. Los eléctricos estarán para revisar o hacer la medición de los parámetros eléctricos, a ver si los bobinados tienen la resistencia adecuada, el aislamiento adecuado, pero incluso esas actividades pueden ser fácilmente solventadas por ustedes, en cuyo caso ustedes serían los encargados de un mantenimiento completo de una máquina eléctrica dentro de la industria. Y la industria que tenemos aquí en Esmeraldas es maneja potencias medias y grandes, ¿no? Entonces muy fácilmente les queda un ámbito profesional en el cual ustedes pueden contribuir. Ok, dentro de los objetivos de esta asignatura está identificar el principio de funcionamiento eléctrico de un motor, un generador, así como sus características de trabajo dentro de los procesos industriales. Identificar los tipos de motores y generadores, tanto de corriente continua como de corriente alterna, y su aplicación dentro de procesos industriales. Analizar los principios básicos de funcionamiento de los motores y generadores dentro de los procesos industriales. Usar y combinar los elementos de control para ejecutar funciones de mando. Reconocer los elementos de fuerza y control y su simbología. Diseñar y seleccionar arrancadores de motores de corriente continua y corriente alterna. Considerar factores de seguridad laboral en el proceso de fabricación y mantenimiento. Ya, dentro del perfil, del resultado de aprendizaje de carrera, obedece al mismo resultado, que sería desarrollar proyectos innovadores resolviendo problemáticas en el ámbito industrial. Y dentro de este resultado de carrera están los resultados de la asignatura, que son los resultados de determinar las diversas utilidades que se obtienen de los motores y generadores de corriente continua y corriente alterna dentro de los procesos industriales. Planificar los planes de mantenimiento en los motores y generadores y el que cumplan con los manuales y tablas para conectar motores y generadores dependiendo de sus características. Estos son los resultados de aprendizaje de la asignatura. Dependiendo de su nivel de logro está distribuido de que tiene un logro deficiente si su calificación es menor al 60%. Si su calificación es del 60 al 70, tiene un logro regular. Del 70 al 80, un logro bueno. Del 80 al 90, un logro muy bueno. Y del 90 al 100, un logro excelente. En el cumplimiento con los resultados de aprendizaje de la asignatura. Dentro del contenido de la asignatura, sí, es el mismo que ya les indiqué en el cronograma, el resumen del cronograma. ¿Ya? Entonces, yo sé que ustedes no están todo el tiempo leyendo el programa de estudio de la asignatura, pero sí todo el tiempo están accediendo al aula virtual. Entonces, aquí ustedes ya pueden ver los contenidos mínimos que tenemos en esa asignatura. Entonces van a estar en constante seguimiento de el PEA y del contenido de la asignatura. Adicionalmente, se puede ver los criterios de evaluación, que también son los que ya mostramos en el resumen, en el cronograma. ¿Sí? La participación, la tarea, el foro, el cuestionario y el examen con sus porcentajes respectivos, e incluso la planificación, ¿no? Para qué semanas está planificado. Son los mismos que están constando en el programa de estudio. Y la bibliografía, tanto básica, complementaria, como la webgrafía. ¿Ya? Adicional a esta bibliografía, ustedes tendrán la guía de estudio, donde ya está un compendio de todo lo que se va a ver direccionado con los contenidos de la asignatura. Eso sería lo que es la socialización del programa de estudio de la asignatura, que como ven van a tener todo el tiempo en el aula virtual su resumen para que lo hagan el seguimiento, ¿no? Ustedes también pueden hacer el seguimiento de su avance. ¿Ya?
Listo, estamos. Entonces hemos socializado los lineamientos, el enlace de la clase, el cronograma, la atención. Hemos revisado el programa de estudio de la asignatura. Para la siguiente clase, que es el día de mañana se realizará la evaluación diagnóstica en la primera hora y en la siguiente se hará una revisión de esa evaluación. Entonces nos conectaremos a través del link a una clase en línea para hacer la revisión de la evaluación diagnóstica. ¿Ya? Algo que nos queda pendiente por revisar es la metodología. La metodología que se utiliza por parte del docente para esta asignatura explica el por qué se envía tareas, foros, cuestionarios y exámenes. Listo, entonces eso obedece a una metodología. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Eso está en la guía de estudios. La metodología de la asignatura. Entonces, para entender la metodología de esta asignatura debemos empezar identificando, ¿no?, los elementos pedagógicos. En este caso, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, tenemos al docente, el estudiante y el contenido. Entonces, ¿cuáles son las características del docente? Principalmente es el de motivar el interés del estudiante, sí, por esa asignatura. Y es también el encargado de organizar y proponer actividades ricas, variadas y sugestivas, capaces de desarrollar habilidades y actitudes en el estudiante. ¿Ya? Esas son las dos características dentro de esta metodología, las características del docente dentro de esta metodología pedagógica. El estudiante, ¿cuál es el papel dentro de esta metodología? El estudiante deberá asistir y participar en las clases en línea y realizar las actividades propuestas por el docente. Si el estudiante hace estas dos cosas, cumple con estas dos características, entonces estará acorde a la metodología y aprovechará de mejor manera esta asignatura. El contenido, ¿cuáles son las características que debe tener el contenido? Dice, se deberá tener en cuenta su utilidad presente y futura, su significatividad y su funcionalidad. La utilidad presente y futura es algo que ya les estoy indicando, ¿no? Ustedes como profesionales, luego de que salgan del instituto, pueden tener campo, ¿no?, dentro del mantenimiento de las máquinas eléctricas. ¿Por qué? Porque pese a que sean o transformen la electricidad en otro tipo de energía, pero la parte estructural de la que está compuesta en su totalidad es algo que el mecánico industrial tiene las competencias para darle mantenimiento. ¿Ya? Entonces, miren, el contenido debe estar direccionado hacia allá, ¿no? A su utilidad, la utilidad para ustedes. Y también porque las máquinas de herramientas que utilizan están basadas en eso, ¿no? Están basadas en las máquinas eléctricas. También el contenido permitirá al estudiante aprender a aprender por sí mismo. Esta es una característica, ¿sí?, de toda la instrucción que sería estudios superiores. ¿Por qué? Porque es imposible que se dé todos los contenidos, que se abarque todo en la formación. Se abarca las bases, se abarca los conceptos, se abarca las estructuras, pero en el mercado ustedes pueden encontrar diferentes tecnologías, diferentes marcas. Cada tecnología y cada marca tiene algo particular. Entonces, el que ustedes sepan identificar eso es bien importante. Una vez identificado, les va a tocar leerse el manual de esa máquina
leerse el manual de esa tecnología que están adquiriendo o que tiene ese equipo, ¿ya? Y aprender. Entonces, por eso es importante para ustedes dentro del ámbito profesional que tengan esta habilidad de aprender para aprender por ustedes mismos. Entonces, una vez ya identificados los elementos pedagógicos y cada una de sus características, se pasa a los métodos y las técnicas metodológicas utilizadas en esta asignatura. El método, el primero, es la clase en línea, en el cual el protagonista es el docente, y la técnica metodológica empleada es la expositiva y la interrogativa. Entonces se expone, ¿sí?, desde el punto de vista de su utilidad, la asignatura por parte del docente, y constantemente se mantiene preguntas, inquietudes con los estudiantes, ¿sí?, la técnica metodológica empleada, y el objetivo esperado es que exista una comunicación, ¿sí?, del docente y recepción y participación del estudiante. Ese es el objetivo de la clase en línea. El método de la tarea, ¿sí?, en el cual el protagonista es el estudiante, ¿ya? La técnica metodológica es el trabajo personal. ¿Por qué personal? Porque el objetivo es que ustedes aprendan a resolver problemas del conocimiento. Si algún tema no les quedó claro, por ejemplo, entender cómo se crea un campo magnético, si usted no tiene la capacidad de abstracción para entenderle dentro de su mente, tiene que hacer una tarea, ¿no? Buscar información, buscar, ahora que tienen gran información en videos, en simulaciones, ver esos videos y simulaciones de tal manera que resuelvan ese conflicto cognitivo y que esa parte quede clara, y para eso sirven las tareas, ¿no? Las que se da dentro de la asignatura como tal y las que usted mismo puede darse, ¿no? Tareas propias de ustedes para entender mejor uno u otro tema. Los foros. El otro método es el foro. El protagonista son todos ustedes, es el grupo. La técnica metodológica en este método es el responderse a estas inquietudes. ¿Qué he aprendido y cómo puedo aplicar lo aprendido en la vida práctica? ¿Ya? Ustedes deben ser ya críticos, autocríticos, ¿sí?, y saber diferenciar. Saber entender qué es lo nuevo que se está viendo. Ustedes ya han recibido la asignatura de electrotecnia y ya saben lo que es una resistencia, saben lo que es un capacitor, ¿sí?, saben lo que es una corriente alterna, una corriente continua, saben utilizar, saben cómo se mide también el voltaje y la corriente. ¿Ya? Entonces aquí se va a dar algo adicional a eso. Entonces usted debe saber qué es lo adicional que aprendió y ahora cómo puede aplicar eso nuevo que ha aprendido. ¿Ya? Si no se contesta constantemente esto, entonces el proceso no tiene un fin, ¿no? No tiene un propósito. Estaría solamente con el propósito de asistir, aprobar y pasar la asignatura, pero desde el punto de vista del aprendizaje dentro del ámbito profesional, usted no está aprendiendo nada. El objetivo es que exista una comunicación entre iguales, que son ustedes, porque entre ustedes van a debatir, ¿no? Y producir contenidos nuevos a partir de lo que ya se sabe. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando veamos los transformadores, se van a dar cuenta que una soldadora eléctrica que ustedes utilizan no es más que un transformador. Y si ya saben cómo funciona un transformador, entonces de pronto ustedes pueden hasta modificar esa soldadora que ustedes tienen. O de pronto hasta pueden construirse la soldadora. ¿Ya? Entonces eso ustedes van a debatir en el grupo. Decirle, miren, yo tengo este transformador, ¿puedo hacer una soldadora? El otro compañero que le diga, claro que se puede hacer. Hay que ver los niveles de potencia, voltajes y corrientes que soporta. Y en función de eso ver qué tipo de soldadora puede salir. Otro puede debatir y decir, no, lo que pasa es que hay que hacer cálculos para saber eso y no sabemos porque eso saben los ingenieros.
Otro puede decir, no, pero es que ahí hay videos en los que indican que si se utiliza este transformador se puede hacer tal máquina. Esa es la comunicación entre ustedes, entre iguales, y produciendo contenidos nuevos a partir de lo que ya conocieron. Ese es el objetivo del foro. Listo. Entonces, por esto es que en esta asignatura me manejo con clases en línea, con tareas, con foros, con la participación en clase, con cuestionarios. ¿Sí? Es el porqué. Siempre hay un porqué de todas las cosas, entonces este es el porqué de la metodología. Aquí brevemente vamos a indicar qué es una clase en línea. Todos han recibido clase en línea, pero si les pregunto qué es, de pronto no me la saben responder de manera adecuada. Entonces, esto formaba parte de la participación, pero como no hay conectados, entonces solamente explicaré. Clase en línea es una modalidad metodológica empleada para comunicar conocimientos y estimular los procesos formativos a los estudiantes. Una clase en línea es una presentación ordenada, motivadora y clara del conjunto de mensajes que sintetizan el núcleo de la información. Eso es una clase en línea. Una tarea. ¿Para qué sirve? En una tarea el estudiante se ve obligado a leer, a escuchar, a relacionar, a interpretar, a resolver, a responder, a buscar y organizar la información, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, si para ustedes, la tarea era abrir el explorador del internet, poner el tema, copiar y pegar, entonces sepa que no está haciendo la tarea. ¿Sí? Y de antemano, valga la oportunidad para indicarles si hay tareas y se ve o se observa que está copiado y pegado del internet, la nota es 0, ¿no? Sin opción a reclamo. ¿Ya? Eso que quede claro desde ahorita. ¿Por qué? Porque la tarea es esto. Ustedes tienen que leer, ¿sí? Ustedes tienen que escuchar, relacionar, interpretar, resolver, responder, buscar, organizar la información. Y eso no lo hace copiando y pegando. ¿Qué también es la tarea? Para realizar la tarea, el estudiante debe tener materiales abundantes, idóneo y diversificado. Debe tener motivación e interés para hacer la tarea. Debe tener planificación y control. Y tener claros cuáles son los objetivos de su trabajo. ¿Sí? En eso consiste una tarea. Y el foro. El foro facilita al estudiante su proceso de asimilación y da confianza en lo aprendido. El momento que usted debate con sus compañeros, usted debate porque tiene claro cierto asunto, cierta perspectiva, cierto tema. Y el debatir le da confianza, ¿sí? Le da confianza en defender su postura, en defender su propuesta, ¿ya? O también de aceptar criterios, ¿no? De aceptar consejos que estén debidamente sustentados. Eso le crea confianza y eso es lo que usted más adelante en su ámbito profesional va a demostrarlo, ¿no? Y le va a servir bastante. El foro también facilita el desarrollo de los procesos de aprendizaje, ¿ya? Desde el punto de vista de esta metodología, más peso tiene un foro que un cuestionario o un examen, ¿no? Un cuestionario, un examen es temporal. En ese momento usted puede leer, contesta. Pero esto de acá, el de asimilar, el de debatir, el de proponer, eso es algo que le durará mucho más tiempo. Y eso significa que usted ya comprendió y entendió cierto tema. Listo, aquí en la guía también está el mismo cronograma resumido, lo que ya está en el aula virtual. Y se tiene todos los contenidos también, ¿no? Eso también se socializará para que ustedes los lleven, pero como van
estar obligados a la conexión en línea, entonces todo eso se desarrollará en clase. Listo, ¿qué más? Entonces, hasta el momento hemos revisado los lineamientos generales y hemos hecho la socialización del PEA. Adicionalmente, hemos hecho una revisión de la metodología utilizada, sí, en esta asignatura por mi parte. Listo, entonces eso era lo que estuvo planificado para el día de hoy. El día de mañana, no se olviden, se realizará la evaluación diagnóstica que será en el aula virtual. Eso les llevará la primera hora y en la siguiente hora nos conectamos a la clase, al link que está aquí, para tener la clase en línea y hacer la revisión de esa evaluación diagnóstica. Listo, jóvenes, entonces es todo respecto a los lineamientos generales y socialización del PA planificado para esta primera clase. Nos vemos el día de mañana.